¿De dónde sacó esa historia? ¿Quién se la contó? Si no me dicen, los dejo cuidando esta noche la yegua. ¿No me van a decir? Entonces, jovencitos, para afuera. Para afuera, para afuera. Fue mi abuelita. Chismoso. No sea mentiroso, no meta la bolita en esto. Sí, papá, pero fue mi culpa. Yo le dije mentiras a la abuela. Don Héctor Manuel Sánchez Rodríguez, bienvenido a este programa de la emisora Ángelus Estéreo. Muchas gracias, muy amable. Don Manuel, usted es nacido un 14 de agosto de 1950, ¿en dónde? En la vereda de Chalechi. Por ahí me contaron que usted estudió hasta segundo de primaria y que no quiso seguir estudiando porque vio que su papá no tenía plata y que cuando usted estudiaría cuando tuviera por sus propios medios. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me crié en un hogar muy humilde, pues mi madre ella ya sufría alguna enfermedad en esa época cuando yo estaba en la escuela porque ella había sido operada y entonces ella no podía trabajar en trabajo pesado ni cosas de esas. Y el medio de transporte era muy complicado y aquí en Sesquile no había bachillerato ni había nada de esas cosas en esa época. Entonces, pues claro que yo no por eso no hice eso en el segundo de primaria que se hacía en la vereda. No más. Sí. ¿Usted el primer año lo repitió porque hubo una confusión en sus notas o los profesores no le entregaron? ¿Cómo fue eso? Eso, el primer año de que yo recuerde fue porque no fue profesoras. Resulta que hubo una 3 meses y la profesora que había enfermado, la que había el año antes, tal vez, no recuerdo bien cómo fue, pero algo así. Y mandaron una señorita Carmen Zapatiño, me parece que fue la primera que estuve yo, y ella estuvo como reemplazando a la profesora que había en el año anterior. Estuvo 3 meses y después duramos algunos meses que no hubo clase. Ya tocó hasta que llegó una profesora ya de edad, me acuerdo que una señora de edad ya para final de año, entonces pues eso no, nadie aprobamos el año porque pues me tocó repetir el primero. Entonces al siguiente año me tocó otra vez de primero. ¿Y qué es lo que más recuerda de su vereda de ese entonces? Bueno, lo de la vereda lo que recuerdo es la paz y la tranquilidad que se vivía en ese entonces. Y lo lindo de la vereda que uno salía sobre una loma de esas y miraba hacia la parte plana y veía esa agricultura florecer, por decir el maíz, el trigo, papa, de todo. Y en sí en ese tiempo nuestro país estaba una economía muy sólida, porque todo el mundo tenía trabajo. Eso se veía mucha agricultura y aún la gente no salía a comprar a las plazas. Allá se cosechaba la alberja verde, el frijol, se hacían las huertas caseras, que eso todo desapareció. Claro, yo fui agricultor, sí. Yo me crié echando asadón ahí al lado de mi papá. Sí. ¿Cómo se llama su papá? Manuel Sánchez. ¿Y su mamá? Isabel Rodríguez. ¿Usted desde los 12 años aprende a arreglar radios? Sí. No en sí de los 12 años. A los 12 años comencé con la electricidad. Yo nací con la electricidad. Sí. A los 12 años comencé a escudriñar la electricidad. Y comencé arreglando linternas. Y haciendo instalaciones con bombillos y con pilas de linterna para los pesebres. Para diciembre. Así fue que empezó. Sí, eso empezó. Pero usted tuvo un negocio bueno que es que los radios venían con pilas pequeñas y usted le hacía unas cajas para adaptarle pilas grandes. Sí, porque la pila pequeña no duraba. Entonces, hubimos 2 personas que comenzamos con eso, que una fue don Heriberto Rodríguez, el señor de aquí de San José. Y entonces un primo mío compró un radio y me quedé un día mirando. Él ya le había instalado esas pilas a ese radio. Y me puse yo a ensayar. Compramos en la casa un radio, que eso era una lucha comprar un radio. Eso era como, hoy día comprar un computador, creo, por lo menos. Había que trabajar como para comprar un computador. Este era el costo de un radio en esa época. Costaba 240 pesos, pero eso era una infinidad de plata. Y entonces me puse a instalar el de la casa. Y cuando lo compramos y lo hice funcionar y eso después, comencé a escudriñar la electricidad y ese fue mi trabajo para comenzar la electricidad. O sea, hacer esas cajas con pilas de linterna y instalar. Entonces ya empezaron, que los radios empezaron a dañar. Y empecé a escudriñar a ver cómo los hacía funcionar.
¿Pero usted le aprendió a alguien eso o simplemente le nació? Nació. ¿Y después estudió algo de eso? Sí, claro, por correspondencia. ¿Con qué entidad? Yo compré un curso de la Hempel, pero no directamente a la escuela porque no tenía plata. En ese tiempo valía 640 pesos el curso y no pude hacerlo. Yo me compré primero unos libritos antes de tener ese curso y aún los tengo por ahí todavía. Compré algunos libros sobre cuando empezó a revolucionar el transistor, sobre transistores y eso, y logré coger algunas cositas, pero eso es muy difícil porque la electrónica es complicada, porque lleva muchos números y ecuaciones y todo, entonces yo no tenía conocimiento sobre eso. Entonces, pues sí, algunas cosas, las conexiones, los planitos, todo eso iba mirando y por ahí fui sacando. ¿Y usted le quedaba cerca de su casa a la laguna? Porque usted iba muy seguido allá con sus amigos. Ah, sí, claro, pues a una hora nomás. ¿Y qué hacía allá? Bueno, a la laguna íbamos mucho, pues a veces íbamos que subían turistas y por el lado de Chaleche y a veces subíamos y los guiamos y ellos nos daban cualquier propina por ir a guiarlos hasta la laguna. Como a tiempo eso era camino de herradura, todavía no había carreteras ni nada. Y nos gustaba ir a pescar al hato con mis primos. Fuimos algunas veces a pescar. Sí, eso de chinos. ¿Y sí pescaban allá harto? Claro, cogíamos unas truchitas pequeñitas, pero sí cogíamos, sí. Nos volábamos de la casa porque nos mandaban a cuidar el ganado y nos llevábamos media panela y nos íbamos para el hato. ¿A cuáles de esos amigos recuerda? De ellos, pues ya murieron porque ellos murieron jóvenes. Tan solo queda que alguna vez, nomás creo que fue con nosotros, mi compadre Joaquín Hernández. Tal vez alguna o dos veces fue él con nosotros. Porque nosotros íbamos mucho con un hermano de él que se llamaba Germán, que le conocíamos a cuidar el ganado. Y íbamos con un muchacho que se llamaba José Cortés, también íbamos a la laguna mucho con él. Y el hermano, pero ellos ambos murieron ya también. Sí, ellos ya, uno murió como a los 18 años, Germán también murió como a los 18 años. Y José lo mató un tractor, ya por ahí a la edad de unos 35 años, creo. ¿Y usted de pequeño hacía pilatunas o poco? No, claro que sí. ¿Cuál recuerdo? Bueno, me acuerdo una que esa nunca se me olvidará. Pues resulta que esa pilatuna se la hizo a mi mamá. Entonces a mí me gustaban los huevos crudos. Y cogí el huevo allá del nido, le hice un huequito pequeñito y me chupé el huevo y llegué, y en ese tiempo pues ya instalar una estufa de carbón, eso era una gran cosa. Luchamos tanto para hacer una cocinita y instalamos la estufa de carbón. Y yo metí en el horno la cáscara del huevo que no se viera el hueco, sino solo huevo para molestar a mi mamá. Cuando mi mamá abrió el horno y vio que estaba como echando humo la cáscara y me pega qué regaño que para qué echaba ese huevo, y yo pues tranquilo porque ya sabía que no sino la sola cáscara. Esa pilatura si nunca se me olvida. Sí. Por ahí contarnos también que a usted le gustaba montar en un burro y que una vez se pegó un totazo. Ah, sí. Eso fue, tenía yo tal vez unos 17 años cuando sucedió eso. Pues a mí me gustaba montar mucho de a caballo y bueno, resulta que ese burro era yegüerizo, es un burro yegüerizo, y se albiruchó con las bestias, ¿no? Y como yo me las daba de farolón, me monté en el burro, y sobre el enjalma llevaba un costal suelto. Cuando ya me había avanzado me agarré el costal, claro, el costal estaba suelto, pues el burro me sacó por sobre las orejas y hasta ahí me acuerdo, porque ya ahí para arriba no vi más. Sí. Ya cuando desperté y el burro no estaba por ahí ni nada, me dejó privado del golpe, me mandó para el hospital. O sea que siempre fue durito. Claro, sí, el golpe fue durísimo. Empezó a brincar un vallado y el burro me pisó las espaldas. Pasé por sobre las orejas del burro y claro, como los burros lo botan, eso no cuando pegan el brinco, alzan la cola, pues claro, me botó adelante y me pisó. Entonces claro, me alcanzó a abrir de pecho. Sí, me pisó la espalda. Eso fue, siempre volví hartos días enfermo, el golpe. Usted era el consentido de su papá porque usted es el único hombre, ¿no? Sí, mi papá me quiso mucho y me ayudó mucho toda la vida, hasta el último día que estuvo acá en la tierra. Hasta ese día me estuvo ayudando. Eso sí, fue una persona, no solamente a mí como hijo, sino a todo el mundo. Sí.
papá le ayudaba a todo el mundo, fue una persona que fue muy servicial con toda la comunidad de la vereda y fue tesorero durante como 18 años de la Junta Comunal. Sí, fue uno de los pioneros para la electrificación rural porque las primeras veredas electrificadas fue Chaleche y San José y él estuvo en la Junta Comunal para lograrse ese objetivo. Sí. ¿Cómo era su casa, allá la finca donde usted vivía? Pues mi casa fue una de las más lindas de la vereda porque en ella pues conocí en sí el amor. Porque cuando una pareja se quiere, no importa dónde, que es un ranchito para vivir, y cuando hay amor entre padres y hijos, no hay problema, no importa, sí. Eso es muy bello. ¿Y usted qué tal se la ha ido con sus hermanas? ¿Bien? Bien, con ellas toda la vida, ha ido bien, sí. Sí, con ellas sí. Usted, bueno, aparte de todo esto de la electricidad, también es peluquero, ¿no? Y me cuentan que usted empezó ensayando en la cabeza de un tío suyo, de Buenaventura Rodríguez. Sí, claro. Y yo nunca estuve en una academia ni nada, y he sido un profesional porque yo he trabajado y le he cortado el pelo a personajes también que han venido aquí. Y... ¿Por ejemplo, a quiénes? Vea, yo le he cortado el pelo, hace poquito le corté el pelo en esta semana pasada, a un señor que se llama José Calle, que son íntimos amigos con don Alberto Barco, hermano del presidente Virgilio Barco. Estuvo aquí en mi casa, se mandó a cortar el pelo, es un viejo muy querido. Sí, yo voy a la casa de él y todo. Vino aquí, hágame el favor y me corte el pelo. Él es una persona que ha sido especial. Le he cortado el pelo, como decir aquí, una persona que también es muy conocida en el pueblo, don Jaime Nieto. A varias personas así. Sí, hay muchos que han venido aquí a cortarle el pelo. Y bueno, y su tío, sin usted sabe ni nada, ¿cómo se dejó peluquear? Es que lo que pasa es que yo tuve un tío que él tuvo un problema como de retardo mental que se le ha nombrado toda la vida. Entonces él vivía con nosotros y siempre en mi familia ha habido la tendencia, hay varios que son peluqueros. Dos de mis tíos fueron peluqueros. Uno fue profesional y el otro peluquero de vereda, y el otro fue profesional. Entonces el que fue profesional murió. Entonces el que peluqueaba allá, mi tío era el que fue peluquero de vereda. Y a veces yo no lo encontraba, porque como era un joven que él tenía, él trabajaba en agricultura. Y no lo encontraba, yo llegaba bravo a la casa y algún día le dije a mi mamá que me regalara para unas tijeras, porque yo tenía 12 años. Y así comencé, y a los 16 años ya estaba cortando pelo para todo el mundo en la vereda y las veredas vecinas. Los domingos me la pasaba cortando pelo. Y con eso ganaba usted su platica ya. Claro. Yo empecé a trabajar a la edad de 12 años y desde ahí para acá he vivido totalmente de mi trabajo y ayudé a mis padres. Y cuando estuve enfermo, por allá de edad como a 30 años, sí, fue un revés que me dio la vida y sí, siempre hubo mucha gente que me ayudó. Pero de resto, yo he vivido de lo que yo he conseguido por mis propios medios. Y otra de las cosas que usted ha hecho es ordeñar vacas por ahí en la finca de los Cerezos con su papá. Ah, sí, eso duramos 4 años con él, ordeñando vacas. Y lidiando ganado, sí, eso ordeñamos 20. Sí. Bueno, ¿usted cuándo se viene a vivir al pueblo? Yo me vine a vivir al pueblo en el año 1971. ¿Ya se ha casado o...? No, soltero. Sí, estaba soltero. ¿Y a dónde se viene a vivir? Yo estoy viviendo en la casa de la esquina donde funciona Tiotón hoy día. Ahí duré viviendo... Soltero duré 4 años ahí. Y después me casé y seguí viviendo ahí. Sí. Sí. Además que usted trabajó en Tiotón mucho tiempo también. 10 años. 10 años. 10 años trabajé en Tiotón. Con un señor alemán. No, cuando comencé con el alemán no era Tiotón. Eso se llamaba Almacén Tominé. Ese era el nombre que se le tenía, era una miscelánea, no era cafetería. ¿Pero el almacén era ese señor, de Joaquín Beren? Sí, de Joaquín Beren, sí, claro. ¿Y usted le ayudaba ahí? Y ya le debo lo primero de ventas, porque él me dio mucha instrucción sobre ventas en el tiempo que estuvo con él. Y de ahí me formé un vendedor. Sí. Y eso lo he sido toda la vida. Sí. ¿Y después en Tiotón como 12 años? No, 10 duré con Tiotón, sí señor. Es que en el almacén Tominé no duré más de 4 meses. Duré unos 4 meses.
y después comencé con el Tío Tom, al siguiente año, el 71. Yo comencé como a fines del 70 con Norma Centomine tal vez. En el 71 sí, ya comencé con Tío Tom, eso fue en agosto. Sí me acuerdo que fue en agosto que comencé el Tío Tom del 71. Y ahí trabajé 10 años y aprendí muchas cosas. Y bueno, ¿y cuándo resuelve ya usted casarse? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso sí, me casé joven, de 24 años. Sí, no me vuelvo a casar joven. Como grave, ¿no? Sí, eso es delicado casarse uno joven. Sí. Pero bueno, así ha vivido. Pero su esposa también es de allá de Chaleche. También. Sí. Sí. ¿Usted la conoció fue allá? Sí, claro, allá. Sí, pues vecinos de la misma vereda, una distancia por ahí como de unos, creo unos 4 kilómetros de una casa a la otra. Sí, como uno no salía tanto en esa época, pues siempre uno, la compañera era de la misma vereda, casi se daban los matrimonios así. Sí. Pero esta casa es nueva. ¿Usted antes, cuando se casó, se vino a vivir acá? No. No, señor, yo viví pagando arriendo 8 años. Estilo gitano, eso era para un lado y otro. Sí. Que estoy pagando un arriendo, tocaba varias casas. ¿Y ya Estuve cuánto bien. que tiene esta casa? Aquí, pues así terminada, hasta ahora lleva cuánto, como unos 5 o 6 años. Y que la comencé a hacer en el 83. Sí, fueron como 12 años para construirla. Sí. Usted me decía que hace un tiempo tuvo un problema, ¿no? Y que mucha gente le ayudó y todo eso. ¿Eso debido a qué fue? Bueno, eso sí, como le dijera yo, son cosas que le pone a Dios uno en la vida. Y hay veces que uno es difícil de entenderlas uno mismo, no sabe por qué uno le llega a un momento tan crítico. Pero son cosas como para tallarlo a uno, como para formarlo a uno. Sí, eso sí tiene eso, para que uno sea como una persona útil a la sociedad. Sí. Pero también hubo gente que le dio la espalda en ese momento. Sí, como se ve hoy día en todas partes. Es igual. El mundo yo desde que lo conozco ha sido igual. Lo que pasa es que de uno de niño no ve las anomalías, porque uno, pues los padres buscan por darle la comida, la dormida, todo, y no ve las cosas del mundo. Y muchas personas lo ven porque nacen dentro de las comodidades. Pero yo que nací en una familia pobre, me empecé a dar cuenta del mundo desde muy joven, y lo entendí y lo he asumido. Y hay que convivirlo. Es la mejor manera de poder estar aquí. Convivir con los demás y aceptar también los errores de uno mismo y también de los demás, porque nadie somos perfectos. Sí, ese es el mundo, ¿no? ¿Usted entre sus anhelos quisiera escribir un libro? ¿Sobre qué? No, estuve alguna época tratando de hacerlo, pero eso tiene que estar uno ya muy formado para poder escribir un libro. Pero más o menos, ¿qué era la idea de escribir? Bueno, mi idea era criticar, pero una crítica constructiva. Pero si yo lo hubiera hecho, no sé si podría estar yo hablando aquí con ustedes. Yo creo que tal vez ya no estaba. Porque era como en base de que todo lo que se ve de la sociedad. Sí, de todo lo que se ve de la sociedad. Criticar que la política. Claro. ¿Qué otras cosas? Bueno, muchas cosas que son criticables. Pero yo quería hacer una crítica constructiva. Pero es que si yo he hecho eso, de pronto, pues no sé, hubiera perjudicado mucho a mucha gente, porque de pronto alguien si hubiera leído mi escrito. Sí. Pero cuando yo estuve, mi problema que estuve en aquella época, decidí no escribirlo. Porque yo cuando me di cuenta de que yo podía ser más vivo que escribir y hacer una crítica que de pronto me podía costar la vida. Porque es que yo me doy cuenta. Miremos por lo claro que yo no habría podido llegar hasta allá. Pero una persona que sí criticó y le dijo de frente y en plena televisión, que fue Jaime Garzón. Lo que le pasó. Lo que le pasó. Entonces, pues, yo en esa época dije, pues yo puedo de pronto vivir más años y de pronto, pues, no sé, qué me tocará hacer más adelante porque eso es la voluntad de Dios. Entonces yo dije, pues mejor
vivir otros años. Que el mundo, aunque tenga sus problemas, pero es lindo. La vida es linda, es lo más bonito que hay. Sí, entonces como ya tenía mis hijos, entonces pues yo también me quedé pensando en ellos, que yo al hacer una crítica de esas podía caer en alguna trampa y podía hasta perder la vida, que es que eso se ha dado. Todo el que ha hecho una crítica ha perdido la vida, porque criticar la política es lo más delicado que hay. Sí, eso cuestionar allá es difícil. O sea que definitivamente ya dejó de lado ese Pues no ideal. sé, quién sabe más adelante, ¿no? Pues esa idea del libro no se profundizó como otras ideas que sí las llevé adelante. Hasta conducir vehículo, me dio Dios licencia de hacerlo porque de niño soñaba con conducir vehículo. Eso yo hacía mis carritos con latas, con todo, y soñaba con conducir vehículo. Y pasaron tantos años que yo ya pensaba que yo no iba a conducir vehículo. Inclusive compramos el que tenemos acá y yo no me gustaba manejar ya. Y algún día me dio por manejar y aprendí. Sí, me ha ido bien, a Dios gracias, claro, ya llevo 3 años que sé conducir. Pero usted caminó mucho, ¿no? Conoce mucho camino por acá. Sí, me conozco Sesquilé, Guatavita, parte de Chocontá, unas partes de Huasca, caminando. Porque por mi trabajo, ¿no? Porque mi trabajo ha sido pues ambulante por las veredas y un trabajo que da mucha satisfacción. Para mí yo me vivo tranquilo porque me ha dado mucha satisfacción trabajar, es porque le ayuda a mucha gente a mejorar sus viviendas con la luz. Y por decir para el ganado, sus cercas eléctricas que pueden mejorar sus ingresos porque pueden ya manejar mejor el ganado, todo eso ha sido bueno. Y también que conoce mucha gente, ¿no? Sí, sí que ya no, pues ni recuerdo cómo son los nombres, gente que me encuentro, me salen muy atentos, pero ya no me acuerdo ni los nombres porque con tanta gente que he lidiado por una parte y otra, tanto ricos como pobres, con todo el mundo he trabajado con los grandes ricos del país, porque yo les he hecho instalaciones a gente que tiene mucha fama, claro, como a gente muy pobre, muy humilde. Entonces se me da satisfacción que he podido estar con todos, cuanto muchos no lo pueden hacer. Entonces yo digo, pues hice mejor en haberme quedado, porque si me he puesto a hacer crítica no había podido hacer eso. Porque si yo critico las personas, y tal vez muchas veces uno puede criticar sin perjudicar a alguien con la crítica y de pronto cae algún inocente, es delicado. Entonces yo decidí más bien servirle a la humanidad, ser servicio a la gente, ¿sí? Servirle a la gente. Y de esos trabajos, ¿cuál le ha parecido el más de pronto difícil o el más extraño de electricidad? Bueno, el trabajo de electricidad, ¿cómo le dijera? Pues difícil, pues sí ha sido hartas cosas difíciles, ¿no? Pero yo asumo esas dificultades que se presentan al hacerlo y lo logro. Cuando comencé con líneas de media tensión, eso fue duro, porque yo no había visto ensamblar una línea en ninguna parte, ni siquiera ayudar a hacer una línea de media tensión, no. Pues me fui a mirar en las urbanizaciones y bueno, empecé a mirar estructuras de una parte y de otra y comencé a armar con la ayuda de otras personas. Comencé a armar. Cuando ya terminaba de armar, iba y miraba al otro sitio y me daba cuenta que el aislador me había quedado mal, me tocaba desbaratar, volver a arreglar. Y así lo logré. Logré construir líneas de media tensión. Y ya montar transformadores. Y así, siempre he trabajado en algunos trabajitos ya así, como se dice, ya grandecitos, ¿no? Logré hacer algunos trabajos. Cuando hubo harto trabajo de construcción, porque ahorita pues hay un poquito de recesión económica y de recesión de la construcción, porque la construcción está muy bajo el porcentaje de construcción que se está haciendo ahorita. Y lo otro es lo más lindo que yo he visto en la electricidad, es la presencia de Dios. ¿Cómo? Pues la presencia de Dios en la electricidad está en la fuerza, en la luz y en el calor. ¿Y qué es lo más común que le mandan a arreglar? Bueno, pues ahorita yo pues hartas cosas porque yo trabajo con hidroneumáticos, que eso siempre sale para arreglar. Por ahí a veces desbaratamos lavadoras por mirar a ver si podemos hacer algo con ellas, también para trabajar.
actualmente. Y lo más que sale son instalaciones, reparaciones, están instalaciones, remodelaciones y a veces bajar transformadores y porque se queman y para llevarlos a reparación y volver a instalar, eso siempre sale. Y remodelación de redes, todo eso. A ver, de las muchas cosas que usted ha hecho también, una vez quiso usted ser sastre, porque su hermana Alicia, creo que lo es, y su papá no lo dejó. Bueno, no es que mi papá no me haya dejado. Lo que pasa es que para no llegar yo a la profesión de sastrería, yo me gustaba ser muy travieso en todo. Entonces decidí trabajar con la sastrería y todavía eso era con la plancha de carbón. Yo le ayudaba a mi hermana con los bueyes a soplar la plancha para trabajar, ¿no? Entonces hubo aquí una sastrería, que esa sastrería funcionó donde hoy día tiene Arnulfo la cafetería El Dorado. Ahí funcionó la sastrería y se llamó Sastrería Gales. Entonces yo aprendí a hacer pantalón de drill y me puse a hacerle pantalón de drill, pero entonces como los pícaros siempre buscan a la persona que, sí, siempre se le dice que aquel caído del zarzo. Entonces uno del campo y todo, gente humilde y honesta, pues uno trabajó con juicio y entonces ya me salieron a deber trabajo de 2 meses. A ambos, a mi hermana y a mí les trabajamos 2 meses y ellos alzaron con la sastrería. Resultaron que les habían robado con los candados rotos y no nos pagaron. Entonces... Ah, o sea, es que esa sastrería de otros señores. Sí, esa no era nosotros, sí, trabajábamos, pero no ahí, nosotros llevamos el trabajo para la casa. Ellos nos daban las telas cortadas y nosotros llevábamos a la casa a coser allá, ya teníamos una maquinita. Que en ese tiempo, para comprar una maquinita de coser había que vender una fanega de tierra. Valía una máquina de coser lo que vale una fanega de tierra hoy día. En ese tiempo, pues. Lo que hoy día, lo que vale una fanega de tierra, compra uno como unas 30. En el tiempo que compraba uno. Eso era costosa, una máquina de coser. Entonces nosotros no podíamos tener sin una maquinita y eso fue difícil pagarla. Y eso era de mi hermana. Y mi mamá le ayudaba para comprar la máquina. Entonces, visto que no me pagaron eso, desistí y empecé a buscar una cosa y otra y fui a parar a Guatavita a trabajar en construcción. Y allá comencé a hacer los primeros pinitos de construcción, porque yo también conozco construcción, claro. Y para mi trabajo es esencial conocer construcción, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Y yo en construcción también trabajé. Usted una vez sembró unos árboles por allá en su vereda, y que ya estando grandote los cortó y vino y hizo la casa con eso. Sí, señor. Y aún están para cortar otra vez, 12 años que hace que se cortaron, ya están para dar otra cosecha de madera. Sí, yo sembré esos árboles pues cuando me casé. Y cuando sembré los árboles dije, pues estos árboles serán los que va a ser mi casa. Y mi Dios me dio licencia que sí. Esa es la madera que tiene aquí mi casa. Y yo creo que muy pocas personas han hecho eso. Pero yo al ver que ya mi papá pudo comprar esa tierra, porque esa tierra era un arriendo, entonces ya pudo pagarla a plazos, le dije, papá, yo quiero sembrar unos árboles aquí. En las partes de que no produce para el ganado, porque es que como tiene la quebrada. Y yo veía que ahí se podía producir unos árboles, podía producir madera. Y los sembré y sí, claro, tienen 25 años de sembrados. Y los corté a los 12 años, como a los 12 años pasaditos. Y me dio madera para aquí, para la casa y para vender, que vendí un poco de madera, sobró de la casa y se vendió. Sí. A mí dicen que usted es de genio parejo, ¿cómo así? ¿De mal genio? Sí, yo soy harto de mal genio. Sí, yo lo reconozco. Bueno, porque el mal genio mío es que yo no he podido dejar el infantilismo. Yo soy como cuando tenía 7 años o 8 años. Para mí las cosas son como los juguetes que yo tenía en esa época. Y que alguien me rompía un juguete y yo me ponía de un genio tremendo, porque me gustaba pues yo mismo hacerlos. Y así ha sido toda la vida, o si alguna cosa a veces no me funciona. Pero tengo mis ratos buenos también. Sí, me han dicho que usted es chistoso. Sí, claro. Un chiste. Es como tan difícil que en el momento no recuerdo ninguno. Hay una anécdota que en el burro ese que montaba yo, que me pegó mi porrazo, y entonces un primo mío, trabajamos en la finca ahí de los cerezos. Estábamos trasteando abono y como el burro era tan complicado,
Eso no solamente a mí me tumbó, eso tumbó a varios. Entonces uno de mis primos montó en el burro y lo tumbó. Y él todo el día lo tuvo trajinándolo con de 3 bultos de abono, le ponía en el viaje, para cansarlo, porque era que el burro era bandido. Y por la tarde entonces, al descargar, entonces nos sentamos a tomar el guarapo, porque nosotros en el campo eso tomamos mucho guarapo. Y él entonces acariciando el burro dijo, así era que lo quería ver burrito, bien cansado, ¿no? Claro que él desquitándose porque lo había porreado, ¿no? Y de pronto le alcanzamos a él la totuma de guarapo y él como que se agachó a recibir la totuma porque en el momento estábamos sentados nosotros y él estaba de pie junto al burro. Cuando él se agachó llegó al burro y ¡pum! Le mordió la nalga. Se desquitó también. Sí, era bandido el animal. Y ese se lo había ganado mi hermana en una rifa. Cuando construyeron la casa cural, como que fue... Sí, me parece que fue por la construcción de la casa cural. Fue una rifa que estaba haciendo la parroquia. Y alguien regaló el burro. El burro estaba pequeñito y alguien regaló el burro para que lo rifaran, para lo de la construcción. Y mi hermana se anotó a la rifa del burro y se lo ganó. Otra de las cosas que usted ha hecho, le ha gustado la música también, ¿no? ¿Usted tocaba guitarra? Surrungueaba con la guitarra. Tocar nunca fui un músico, no. Pero sí alcancé a acompañar a un muchacho de Machetá, salimos algunas veces a las fiestas de los campesinos, yo únicamente hacía era acompañamiento. Pero sí salí algunas veces a actuar. ¿Y cantaba? No, yo cantante no, o ayudaba con la guitarra, traté de cantar, pero nunca lo logré. Y después me aficioné a la música, fue cuando comenzamos con la banda de Sesquile, de que se sacara la banda. Y la empezamos a integrar entre como unos 18 personas, entonces estuvo Carlos Sarmiento, que recuerdo ahorita Carlos Sarmiento, Elvira Villalobos, bueno, es que ya hace tanto tiempo que no recuerdo los otros quiénes eran, de ellos sí me acuerdo ahorita en el momento, pero ¿Más o menos en qué año fue eso? Sí, ahorita tampoco, sí, no lo tengo en mente en qué año fue, pero ya hace varios años. Yo vivía en Artesanías y allá estuve viviendo por allá como en del 70 y... Era como 3 años allá, yo creo que viví como del 76 al 79 allá. Y fue en esos 3 años, porque yo estuve viviendo allá, yo creo que por ahí en el 77, 78, fue cuando se sacó la banda. Pero entonces resulta que allá en Artesanía me hicieron un robo. Y al hacerme en ese robo, entonces yo no podía quedarme aquí por la noche a ensayar. Entonces me tocó irme a cuidar allá. Y no pude seguir en la banda, entonces abandoné la música y de para acá ya no... Y después me metí con la electricidad y entonces ya pues la electricidad me robó todo el tiempo y nunca volví a... No se pudo. ¿Y qué instrumento tocaba en la banda? La tuba. Sí. ¿Y quién los ensayaba? Un profesor... no recuerdo tampoco el apellido de ese profesor que venía, pero hoy tenemos un profesor el que nos venía a ensayar. Eso ensayábamos 3 veces a la semana, pero no alcancé a salir a tocar en público. Estábamos hasta ahora ensayando cuando se presentó ese incidente del tal robo que se robaron el almacén en Artesanías, entonces la mercancía, entonces yo era que se lava allá, pues yo vivía allá y cuidaba y me hicieron ese robo, entonces ya no pude quedarme más acá en el pueblo. Sí, es que en el intervalo de todos estos años yo estuve viviendo ahí en Artesanías cuidando 3 años, ya casado, ya estaba casado. Lo que no tenía casa, pues me tocó irme allá porque me dieron la casa para vivir. Y de a raíz de ese robo me tocó venirme ya después porque ya se descontentó la gente y bueno, todo lo que se presentó por eso, entonces ya me tocó más bien, decidí entregar la casa y conseguir casa en arriendo otra vez, que allá no me cobraban arriendo por la casa. Sí. ¿Y sus hijos sí le heredaron su trabajo, electricidad, todas esas cosas? Bueno, sí, Octavio pues me ha ayudado a la electricidad. Pues sí, Erkin también a veces lo veo que hace alguna cosa también sobre electricidad. Lo que pasa es que pues no sé ellos si les gustaría como profesión, ¿no? Pues que sí, ellos sí les gusta así de hacer cualquier cosa, ellos son capaces de hacer ya cosas de electricidad, claro. Sí, lo que pasa es que de pronto ellos tengan tendencia a otra profesión distinta, ¿no? Como yo, que no me gustó la profesión de mi papá, que era agricultor. Entonces yo voy a conseguir otra cosa distinta. ¿Y por ejemplo usted cree que pronto le guste a ellos? Pues a quien le gusta el dibujo, que es lo que
dibujo técnico, dice que quiere estudiar eso. Que como los recursos míos no son tantos, pues es difícil para lograrlo, pero bueno, no imposible. Y Octavio, pues, él lo veo como que quiere seguir como con electricidad, lo veo ahorita. Sí. ¿Y las niñas? Las niñas sí, no, ellas electricidad no, ellas ya, pues unas en el colegio, pues no sé qué quedará, porque no ha dicho así, todavía no se ha fundado. Y la otra está estudiando en una academia en Bogotá. Sí. Y yo creo que los hijos de pronto algún día les guste también la electricidad, o les gusta así hacer alguna cosa como hobby, pero no. Así Octavio, pues él trabaja así conmigo. De todo lo que usted ha recorrido, de los trabajos que ha tenido me imagino también muchos amigos. ¿Cuáles se acuerda más? Bueno, de los trabajos que yo he tenido y amigos, recuerdo a José Velandia, que es maestro de construcción, porque él fue muy solidario cuando yo estuve en malas condiciones económicas. Noema Manché, porque Noema Manché me ayudó mucho a conseguir trabajo. Yo estimo mucho a Noema Manché también como maestro de obra. Me ayudó mucho para trabajar a la hora de la electricidad y muchos, para mí ha habido muchos amigos. Así en especial, pues muchos amigos. Y de los que ya murieron, por decir uno que fuimos muy compañeros fue con Jesús Villalobos, sino que él ya murió desafortunadamente en un accidente, se lo llevó. Sí, con él trabajamos mucho en junta y así mucha gente, eso... Yo no sé, por todas partes así de trabajadores, mucha gente, y en el mismo ramo también de electricidad, todos han sido mis amigos, porque aquí los electricistas de aquí, pues para qué, pues con ellos me he llevado bien y con su padre. ¿No hay deslealtad? No. Pues hay veces la competencia, pero bueno, eso, dicen que competencia no hay, lo que hay es incompetencia, ¿no? Pero todo ha salido bien. ¿Usted cree que ha cumplido con el objetivo de servirle a la gente como siempre ha querido? Sí, claro, y seguiré cumpliendo con el objetivo de servirle a la gente, porque si uno es un profesional y alguien necesita un trabajo, pues hay que hacerlo. Y muchas veces, pues si es un trabajo ya de urgencia, pues yo si a las 10 de la noche quiero hacer un servicio, yo lo hago, por decir que se presente un problema, por decir acá en el hospital, que la gente le diga a uno, pues se necesita por una urgencia, pues que se apagó la luz, y que si se puede rehacer, pues yo lo hago. Sí, en ese caso yo lo he hecho, aquí lo he hecho, en el hospital lo hice hace un tiempo, porque ahora, a Dios gracias, creo que mejoraron el servicio y no se volvió a presentar, porque la planta, cuando se va la luz, la planta funciona. Sí, algunas 2 veces creo que fui a hacer algunos arreglos al hospital de noche porque en la planta no había trabajado así. Unas noches que se presentó que no pudieron meter corriente, se reventó un fusible, entonces había un enfermo que le tenían en urgencias, entonces tocó ir a solucionar el problema. Sí. Cuando tiene tiempo libre, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué le gusta hacer? Leer. Yo leo mucho. Eso sí, yo le contara todo lo que he leído. Yo he leído mucho sobre la vida de muchas personas. Me ha gustado leer la biografía de algunos personajes. Y el periódico, por decir el periódico, cada 8 días, yo llevo muchos años, por lo menos unos 35 años que yo tengo, que todos los domingos leo el periódico. Yo todos los domingos lo compro. Y libros, yo leo libros de religión, a mí me gustan mucho los libros religiosos. La Sagrada Escritura yo las he leído también bastante. Libros de electricidad. Y a veces de humor también me gustaba leer libros, revistas. Yo he leído mucho. Y me gusta leer sobre la vida de otros países, ¿no? Cómo ha vivido la gente, ¿no? Y de otras religiones. Yo he leído libros sobre varias religiones. Ahorita no, pero cuando joven leí libros de varias religiones. Sí, pues me gustaba escudriñar. Entonces leía sobre algunas religiones, por decir, leí algo sobre los orientales, me puse a mirar libros también de algunas sectas. Yo leí libros de algunas folletos, cartillas, de algunas sectas también evangélicas, pero nunca me cambié de religión, ni me cambiaré ya, no. Mi religión ha sido la católica y seguiré ahí, porque no...
En la religión católica encontré guías espirituales que me ayudaron mucho. Entonces, y nacido ahí, mi papá me educó en la religión católica, él fue un fiel servidor de la iglesia. Entonces yo educo a mis hijos también en la iglesia católica. Porque para mí hay un solo Dios, entonces yo creo que debemos ser fieles a su mandato, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, señor. Don Manuel, se nos acabó el tiempo. Quisiera que usted mandara un mensaje para los que nos están escuchando. Bueno, el mensaje para los que nos están escuchando es el que acabo de decir. Amar a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios sobre todas las cosas, hay que amarnos como Él nos enseñó, como Dios nos dejó el mandato, como Jesucristo dejó el mandato aquí en la tierra, como Él nos enseñó esa humildad. Cuando logremos nosotros eso, cada uno de los colombianos logremos vivir siquiera un 30%, digamos un 30% de lo que vivió Cristo en la tierra, será el país más pacificado del mundo. Seríamos el número 1 del mundo, con un 30% nomás. Lo envidiaría en todo el mundo.